Hugo Valenzuela empujó la puerta de la suite exclusiva en la planta superior de uno de los principales hospitales materno-infantiles privados de Madrid y lanzó con indiferencia una caja naranja de edición limitada de Hermès sobre el sofá de cuero auténtico. «Elena, mira lo que te he traído». La adquisición en Milán se alargó y mi vuelo de conexión se retrasó. La habitación del hospital estaba en un silencio sepulcral. La cama estaba tan plana y blanca como un bloque de hielo, sin una sola arruga. Incluso el olor a antiséptico en el aire era tenue. La madre de Hugo estaba de espaldas a él, guardando lentamente un termo Stanley abollado en una bolsa de tela ecológica. Hugo se aflojó la corbata, frunciendo el ceño. «Mamá, ¿dónde está Elena? ¿Ha llevado a los niños a una revisión? Acaba de dar a luz hace unos días. ¿Por qué anda de un lado para otro?» Las enfermeras ni siquiera intentaron detenerla. Beatriz Valenzuela cerró la cremallera de su bolsa y se dio la vuelta. Miró el traje a medida de su hijo y la corbata de rayas rojo oscuro, claramente elegida por otra mujer. Sus ojos se volvieron fríos, como si mirara a un completo desconocido. Firmó el alta voluntaria hace 4 días. Los dedos de Hugo se detuvieron en el nudo de su corbata. ¿Se fue a la mansión de La Moraleja? Él se burló con indiferencia, acercando una silla para sentarse. Su carácter empeora día a día. ¿Es solo porque no pude regresar a tiempo para el parto? ¿No son 3 enfermeras y tú suficientes para atenderla? Tiene que hacer una rabieta por cosas tan triviales. Entonces que se mude con los bebés. Beatriz lo interrumpió, sacando una fina hoja de papel de su bolso y dejándola con firmeza sobre la caja naranja de Hermès en la mesa de café. «Toma, esto es lo que ella dejó para ti. Hugo, ¿estás satisfecho ahora?» La mirada de Hugo cayó por reflejo sobre el papel. Las palabras en negrita, demanda de divorcio, parecieron devolverle la mirada. Su párpado tembló violentamente. La sonrisa de suficiencia en sus labios se congeló al instante. Sus dedos, que descansaban sobre sus rodillas, se cerraron de repente, con los nudillos volviéndose blancos. Se quedó mirando el papel, con la nuez de Adán moviéndose de arriba a abajo, pero no pudo pronunciar una sola palabra. 5 días antes, en el dormitorio principal de la mansión de La Moraleja, Elena Valenzuela se apoyó contra el marco de la cama, obligándose a levantarse. Embarazada de 34 semanas de trillizos, incluso el simple acto de respirar se sentía como tirar de un pesado fuelle. Sus piernas estaban tan hinchadas que ni siquiera las zapatillas de hombre más grandes le cabían. Las venas de sus pantorrillas sobresalían como enredaderas púrpuras. El teléfono en la mesita de noche vibró. Ella extendió la mano para cogerlo. Era un mensaje de Hugo. «La cumbre educativa de Milán se ha retrasado. Todavía tengo algunos inversores de capital riesgo con los que reunirme. El vuelo se retrasa 2 días. ¿Has solucionado todo la niñera? Transferí 50.000 euros a tu tarjeta. Dile a Carmen que compre lo que necesites. Si falta algo en la casa, avísale a Julio». Elena miró la fría notificación de transferencia bancaria en la pantalla. Ni una sola palabra para preguntar cómo estaba. Ni una sola palabra de preocupación por los resultados de sus pruebas prenatales de alto riesgo de esa mañana. Solo dinero e instrucciones de trabajo, exactamente igual que siempre. Abrió el teclado del móvil y empezó a escribir su respuesta. El médico dijo: «Hoy el cuello uterino se ha acortado. Existe riesgo de hemorragia grave y parto prematuro». Sus dedos se detuvieron sobre las teclas. Esperó 2 segundos, y luego lo borró letra por letra. Respondió con una sola palabra: «Vale», y dejó el teléfono. Elena cogió el vaso de agua tibia de la mesa y dio un sorbo. El ácido del estómago subió. Se cubrió la boca con arcadas violentas. El teléfono se iluminó de nuevo. Esta vez era una notificación de prioridad en Instagram. Verónica Soto había actualizado su historia. No había texto, solo una foto. En la foto había una delicada porción de tarta de terciopelo rojo, con una vela con el número 28. Al lado, la mano de un hombre sostenía un cuchillo de plata para cortar la tarta. En esa muñeca había una cicatriz de quemadura superficial y lucía el reloj Patek Philippe que Elena había estado ahorrando durante medio año para comprarle. Era la mano de Hugo. 7 años atrás, cuando comenzaron su negocio en un apartamento con goteras en un sótano de Vallecas, Hugo se había quemado con una estufa eléctrica mientras Elena le preparaba sopa. Elena miró fijamente esa cicatriz durante mucho tiempo. De repente, un dolor intenso y agonizante se irradió desde la parte inferior de su abdomen, acompañado por un torrente de líquido caliente
que empapó rápidamente sus pantalones de pijama. Se dobló bruscamente. El vaso en su mano se hizo añicos contra la alfombra, el agua esparciéndose rápidamente. El dolor era como una hoja de sierra oxidada cortando su columna vertebral. Elena se mordió el labio inferior con fuerza, saboreando el sabor metálico de la sangre, y buscó a tientas presionar el botón de llamada de emergencia en la mesita de noche, con la voz entrecortada entre los dientes apretados. Carmen, llama a una ambulancia. Fuera de la sala de emergencias del Hospital General de Madrid, las ruedas de la camilla rodaron sobre el frío suelo de baldosas, haciendo un ruido áspero y ensordecedor. Embarazo de 34 semanas con trillizos, ruptura prematura de membranas con contracciones severas. La voz de la enfermera era rápida, luchando por cada segundo. Las luces fluorescentes blancas del techo pasaban destellando una a una. Elena apenas podía abrir los ojos. ¿Dónde están los familiares? ¿Dónde están los familiares? El cirujano jefe estaba de pie junto a la camilla sosteniendo un montón de papeles, con el rostro pálido. La situación es crítica, complicada por una placenta previa. Podría sufrir una hemorragia masiva en cualquier momento. Necesitamos realizar una cesárea de emergencia ahora mismo. La familia debe firmar el formulario de consentimiento. Elena sentía tanto dolor que el sudor frío le empapaba todo el cuerpo. Su cabello mojado se pegaba a sus mejillas. Jadeaba en busca de aire. Sus dedos agarraban las barandillas de metal de la camilla con tanta fuerza que sus uñas casi se doblaban hacia atrás. Mi marido está en el extranjero. Tragó saliva, con sabor a sangre. Su aliento colgaba de un hilo. Lo firmaré yo misma. ¿Un parto de trillizos de alto riesgo? ¿Cómo va a firmar usted misma? Una vez en la mesa de operaciones, si tenemos que extirparle el útero, ¿quién toma la decisión? El médico frunció el ceño, poniendo el papel en la mano de la enfermera. Llame a su apoderado para que le dé autorización inmediatamente. Temblando, Elena sacó su teléfono del bolsillo y llamó al número principal. Sonó un tono largo, y luego se desconectó automáticamente. Volvió a llamar. Seguía el tono largo. Otra ola de contracciones la golpeó, sintiendo como si la parte inferior de su abdomen se partiera en dos. La visión de Elena se oscureció y un grito ahogado de absoluta agonía escapó de su garganta. Carmen estaba a un lado, iba de un lado a otro, presa del pánico, rezando continuamente. El señor Valenzuela no contesta. Señora, resista. Llamaré a su asistente Julio. Un exclusivo restaurante con estrella Michelin en el cuadrilátero de Yamoda, en Milán. Fuera de los ventanales que iban del suelo al techo, se veía la brillante vista de la ciudad por la noche. Dentro del restaurante sonaba una melodía de violonchelo. Julio Ponce sostenía su teléfono vibrando incesantemente, caminando a paso ligero por el pasillo alfombrado. De pie frente a la puerta tallada del comedor privado, miró por la rendija. A la cabeza de la larga mesa, Hugo Valenzuela estaba levantando una copa de vino de cristal. A su lado, Verónica Soto, que llevaba un vestido rojo de alta costura y una sonrisa deslumbrante, se inclinaba para soplar la vela de su tarta. Gracias, Hugo. ¿Te acuerdas cada año? La voz de Verónica era suave y tenía un tono calculado de dependencia. Hugo dejó su copa y su tono fue familiar y relajado. Es lo menos que podía hacer. Estos últimos años, gracias a que has estado en primera línea para nuestros nuevos proyectos, el imperio corporativo no se habría expandido a Europa sin ti. El teléfono volvió a vibrar frenéticamente. Julio respiró hondo y empujó la puerta. Señor Valenzuela. La voz tensa de Julio rompió la atmósfera de la habitación. Una llamada de España. La señora Valenzuela ha roto aguas. Va a entrar en la sala de partos. Los médicos dicen que es crítico. El hospital necesita la autorización inmediata de un familiar. El párpado de Hugo tembló de forma imperceptible. Giró la cabeza para mirar a Julio, frunciendo el ceño. ¿No le faltaba todavía medio mes para salir de cuentas? Es un parto prematuro de trillizos. El médico dice que se complica por placenta previa. Podría sufrir una hemorragia en cualquier momento. Julio habló tan rápido como una ametralladora, ofreciéndole el teléfono. Hugo extendió la mano para cogerlo. Hugo, intervino Verónica de repente. El cuchillo para la tarta que tenía en la mano se detuvo en el aire mientras inclinaba la cabeza para mirarlo. Los inversores estarán aquí en cualquier momento. El Departamento de Relaciones Públicas todavía está esperando nuestra foto de grupo para el comunicado de prensa. Si te vas ahora, ¿qué pasa con todo lo que hemos preparado aquí?
La fusión europea es el gran proyecto que hemos estado persiguiendo durante 6 meses. La mano de Hugo se detuvo en el aire. Miró a Verónica, luego al identificador de llamadas que mostraba Carmen en la pantalla del teléfono. 17 llamadas perdidas. Dile a Carmen que dé instrucciones al hospital de utilizar el nivel más alto de medicación. Hugo retiró la mano, recostándose en su silla. Su voz recuperó su familiar calma y la frialdad de un comandante. Envía la autorización de firma. Dile al departamento legal que redacte un poder de emergencia y lo envíe por correo electrónico. Julio agarró el teléfono, con los nudillos volviéndose blancos. Señor Valenzuela. Son trillizos. La vida de la señora Valenzuela podría estar en peligro. Por favor, solo conteste al teléfono. Julio. La voz de Hugo bajó, cargada con el peso opresivo de una autoridad que no permitía cuestionamientos. El hospital cuenta con el equipo más profesional. Mi regreso no reemplazará a los médicos, y contestar al teléfono no resolverá un problema médico. Ve a solucionarlo. No me hagas repetirlo. Julio se quedó paralizado. Miró el rostro completamente arrogante del hombre, y una ola de náuseas se revolvió en su estómago. Cerró los ojos, inclinó la cabeza, se dio la vuelta y salió de la sala exclusiva. Quirófano número 1. Hospital General de Madrid. Las luces blancas sin sombras brillaban directamente sobre el rostro de Elena. La presión arterial de la paciente está cayendo. Presión sistólica de 70, diastólica de 40 y frecuencia cardíaca disparada. Preparen las bolsas de sangre. La voz del anestesista sonaba como si viniera a través de una espesa cortina de agua, distante y borrosa. Elena sentía frío. Un escalofrío que se filtraba poco a poco de sus huesos, acompañado de una sensación de vacío y mareo, a medida que su sangre se escurría. Fuera del quirófano, Carmen sostenía el formulario de autorización electrónica que Julio le había enviado. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el bolígrafo, y lloraba mientras garabateaba el nombre de Elena en el papel. Tumbada en la mesa de operaciones, con los brazos inmovilizados a los costados, Elena sintió el tirón del bisturí en su abdomen. Aunque la anestesia bloqueaba el dolor agudo, el terror absoluto de sentir cómo su vida se le escapaba rápidamente de las manos se amplificaba hasta el infinito. El monitor cardíaco a su lado emitía pitidos rápidos y urgentes. Elena, no te duermas. Mantente despierta. Piensa en tus bebés. El cirujano jefe, con el rostro cubierto de sudor, gritaba su nombre con fuerza. 17 llamadas perdidas. Él todavía no había devuelto ni una sola llamada, ni siquiera un mensaje de voz. En el último momento, antes de que su visión se oscureciera por completo y su conciencia se hundiera en el abismo, una extraña calma se apoderó repentinamente de Elena. No pensó en Hugo cortando una tarta con Verónica en este momento o reuniéndose con inversores. Ni siquiera pensó en lo absurda que era su lógica de que su presencia física no reemplazaría a un médico. Su único pensamiento fue: si muero hoy en esta mesa de operaciones, ¿quién cuidará de mis 3 hijos? Beatriz era mayor. Hugo solo sabía cómo resolver problemas con dinero. Les tiraría los niños a unas niñeras muy bien pagadas, o en el futuro cercano se los entregaría a esa mujer a la que elogiaba por estar en primera línea para él. Una fuerte náusea fisiológica surgió en ella. No podía morir. Absolutamente no podía perder la vida por un hombre que ni siquiera se molestó en contestar a su llamada. No podía dejar que sus hijos cayeran en ese mundo absurdo. La cadena llamada Señora de Valenzuela, silenciosa y discretamente, se rompió por completo en este momento, bajo la luz blanca cegadora de la lámpara del quirófano. El sonido monótono de la maquinaria llenaba el frío espacio. Elena abrió los ojos. Las baldosas del techo se enfocaron gradualmente. A medida que desaparecía la anestesia, el dolor del útero contrayéndose y la incisión quirúrgica en su abdomen la desgarraban. Ese dolor le recordaba que seguía viva. «Estás despierta». La enfermera de turno vino a revisar sus tubos de drenaje, con un rastro de miedo aún persistente en su voz. «Realmente cruzaste la puerta de la muerte. Perdiste 2.500 mililitros de sangre. Casi no pudimos salvarte el útero. Los 3 bebés están en las incubadoras. Su condición es estable por ahora». Elena abrió la boca. Su garganta estaba tan seca que sentía como si tragara arena. Incapaz de hacer un sonido, parpadeó lentamente una vez, indicando que había escuchado. Las lágrimas fluyeron sin previo aviso desde las comisuras de sus ojos hacia la almohada. Solo ella sabía que esta no era la alegría de sobrevivir.
sino el dolor sordo de una creencia que una vez había sostenido toda su vida, siendo arrancada completamente de su cuerpo. 2 días después, la trasladaron a una habitación privada normal. La suite privada estaba llena de caros arreglos florales que Hugo le había ordenado a Julio que comprara. El fuerte olor a lirios era abrumador. Junto a ellos había montones de caldos orgánicos importados para su recuperación y cestas de productos de bienestar de lujo. Carmen le entregó un teléfono completamente cargado a Elena, que estaba apoyada en el cabecero de la cama. Carmen observaba atentamente su expresión. «Señora, el señor Valenzuela ha llamado. Dijo que ha terminado sus negocios allí y aterrizará mañana como muy pronto». Elena tomó el teléfono. En la pantalla había un mensaje no leído enviado hacía 2 horas. «Hugo, has pasado por un mal momento. Ya he pedido a un especialista que elija los nombres para los 3 bebés. Descansa bien. Mañana iré a verte. Transferí 2 millones de euros a tu tarjeta. Dile a Julio que compre lo que te guste». Seguía sin haber ninguna explicación de por qué no respondió a sus llamadas esa noche. Seguían siendo las mismas disposiciones arrogantes y las frías cifras de transferencia. Si esto fuera en el pasado, durante los períodos de negligencia de su embarazo, Elena lo habría llamado sintiéndose agraviada. Habría escuchado unas cuantas palabras superficiales y reconfortantes de cómo la empresa tenía que alimentar a miles de personas y él también estaba exhausto. Luego, se tragaría toda su decepción y seguiría siendo la comprensiva señora Valenzuela. Pero ahora Elena miraba el texto en la pantalla, con los ojos clavados en él como si fuera un mensaje de spam que no tenía nada que ver con ella. Abrió el campo de texto, escribió «vale» y le dio a enviar. Después de enviar esa palabra, dejó el teléfono boca abajo en la mesita de noche. «No, Loru». Sus ojos ni siquiera volvieron a enrojecer. Cerró los ojos y comenzó a hacer tranquilamente una lista. Paso 1. Ponerse en contacto con el médico para confirmar su estado actual y averiguar lo antes posible cuándo podría levantarse de la cama. Paso 2. Contactar con su antigua amiga de la universidad, Victoria Cifuentes, una abogada de primer nivel especializada en división de bienes matrimoniales y auditoría financiera. Paso 3. Encontrar un nuevo lugar para vivir. No quería quedarse en esa habitación de hospital llena de hedor a lirios ni un segundo más. Y mucho menos ver el rostro arrogante de Hugo. Esa tarde, la puerta de la habitación se abrió. Julio entró llevando un maletín de cuero. Tenía los ojos rojos. Al ver a Elena apoyada en el cabecero, sus pasos vacilaron. Elena había perdido muchísimo peso. Su rostro estaba pálido, sin rastro de color. El dorso de sus manos estaba cubierto de marcas de agujas y moretones, pero sus ojos brillaban de tal manera que enviaban un escalofrío por la espalda. «Señora». Julio se acercó a la cama y habló en voz baja. «El vuelo del señor Valenzuela ha despegado. Me pidió que viniera a ver cómo estaba primero». «¿Qué son todas estas cosas?». Elena se recostó contra las suaves almohadas y su mirada tranquila recayó en el maletín de Julio. «Julio, estuviste allí ese día, ¿verdad?». Los dedos de Julio se apretaron repentinamente, deformando el asa de cuero de su maletín. La voz de Elena no vaciló. No había interrogatorio, ni resentimiento, ni pérdida de control emocional, como si estuviera hablando de un informe sin importancia. ¿No escuchó el teléfono? ¿O sintió que no había necesidad de contestar? Julio tragó saliva con fuerza, sintiendo la garganta apretada. Había seguido a Hugo durante años, acostumbrado a las negociaciones comerciales despiadadas. Pero en este momento no se atrevía a mirar a Elena a los ojos. El señor Valenzuela asistía a la fiesta de cumpleaños de la directora Soto. Julio bajó la cabeza, con voz temblorosa, revelando toda la verdad. Los inversores también estaban presentes. Dijo que el hospital tenía un equipo profesional y que su regreso no reemplazaría a los médicos. La habitación quedó en un silencio sepulcral, salvo por el humidificador en la esquina, que escupía una fina niebla con un leve siseo. No hubo colapso emocional ni llanto como se esperaba. No se arrojaron vasos contra la pared. No hubo gritos histéricos ni maldiciones. Elena se limitó a mirar en silencio el cielo gris fuera de la ventana. Ni siquiera su respiración cambió. «Señora». Julio no pudo soportar este silencio asfixiante y no pudo evitar hablar. «Lo sé». Elena lo interrumpió. Su voz era más suave que la niebla del humidificador y mucho más fría. Julio levantó la vista hacia ella en estado de shock. «Julio, hazme un favor». Elena se volvió para mirarlo fijamente.
Encárgate de los trámites de alta por mí. Ahora mismo. Su voz era tranquila y clara. Pero, señora, solo dio a luz hace 3 días. Su incisión no ha cicatrizado. El médico dijo que debe estar en observación durante al menos una semana. Los ojos de Julio se abrieron de asombro y agitó las manos apresuradamente. Haz los trámites de alta, repitió Elena, sin más explicaciones, solo una orden que no permitía cuestionamientos. Julio miró sus ojos decididos, abrió la boca, pero finalmente no dijo nada. Se dio la vuelta y salió rápidamente de la habitación. La puerta se cerró. Elena retiró la manta. El movimiento tiró de la incisión en su abdomen. Un dolor agudo atravesó su cuerpo como una corriente eléctrica. Apretó los dientes y se agarró al borde de la cama. Le temblaban tanto los brazos que apenas podían soportar el peso de su cuerpo. Grandes gotas de sudor frío brotaron en su frente, pero no se detuvo. Fue avanzando poco a poco hasta que sus pies tocaron el suelo frío. Dentro del armario había varias mudas de ropa que Carmen le había traído. Luchando contra el dolor, las sacó una a una, las dobló cuidadosamente y las metió en una bolsa de lona. Cada movimiento se sentía como si alguien le estuviera abriendo una nueva herida en el abdomen. Pero su mente nunca había estado tan clara. Las noches que pasaba en vela en aquel sótano helado, ayudando a Hugo a redactar planes de negocios. Las tardes en las que reprimía las náuseas matutinas para aprender a cocinar sopa para agradar a Beatriz. El tiempo sentada sola en el pasillo del hospital con las ecografías impresas, esperando interminablemente. Todo eso, en este momento, lo empaquetó todo junto con este matrimonio de 7 años, y lo tiró a la basura. Elena dobló la última ropita de bebé y la metió en la bolsa de lona, cerrando la cremallera, y el movimiento tiró de la incisión de su vientre. Aspiró una bocanada de aire frío y se agarró con fuerza al borde del armario. Sus uñas rasparon la madera con un chirrido penetrante. El sudor frío le caía por las pálidas mejillas hasta el cuello. La puerta se abrió. Julio estaba en el umbral sosteniendo un montón de papeles. Tenía el rostro pálido y jadeaba. Señora, los trámites del alta están hechos, pero el hospital requiere que firme una exención de responsabilidad voluntaria. Dámela aquí. Elena soltó el armario y se puso derecha. Julio le entregó el papel, con la mano aún temblorosa. Señora, ¿de verdad no va a reconsiderarlo? El vuelo del señor Valenzuela aterriza en 3 horas. Si se va ahora, se pondrá furioso. Además, su salud. Elena no aceptó su bolígrafo. Sacó un bolígrafo negro directamente de su bolso, lo destapó y firmó su nombre en la línea de firma. El bolígrafo arañó el papel, y la fuerza traspasó hasta la parte posterior. De vuelta a la mansión de La Moraleja, preguntó Julio. Le diré a Marcos que lleve el todoterreno familiar a la entrada. No volveremos a la mansión. Elena lo interrumpió. Contacta con el Centro de Maternidad Privado Valdemar. El transporte médico neonatal que reservé ya debería haber llegado. Baja a la UCI neonatal y sigue a las enfermeras para escoltar a los 3 bebés hasta el vehículo de transporte. Julio se quedó atónito. Valdemar. Ese es el mejor centro privado de toda España. Máxima seguridad. Señora, ¿cuándo reservó eso? Valdemar es donde el señor Valenzuela tenía la intención de reservar. Pero lo reservé con mi propia tarjeta. Elena cogió la bolsa y salió. Pero Elena se detuvo y se volvió para mirarlo. Solo eres el asistente de Hugo. Si te resulta difícil, puedes volver a la empresa y trabajar ahora mismo. Empujaré mi propia silla de ruedas. La nuez de Adán de Julio se movió, tragándose el resto de sus palabras. Se adelantó rápidamente y tomó la bolsa de la mano de Elena. Yo empujaré la silla de ruedas por usted. 2 horas más tarde, en un ático privado del Centro de Maternidad Privado Valdemar, dentro de la habitación de cristal con control climático, los 3 diminutos bebés yacían en sus cunas de monitorización y sus pequeños pechos subían y bajaban débilmente. Elena estaba sentada en el sofá, fuera de la pared de cristal, sosteniendo una taza de agua tibia. Llamaron a la puerta de la suite. La abogada Victoria Cifuentes empujó la puerta y entró. Llevaba un impecable traje gris carbón. Tras cerrar la puerta, dejó caer con fuerza su maletín sobre la mesa de café. «¿Estás loca?» Victoria acercó una silla y se sentó, frunciendo el ceño. 4 días después de una cesárea. Apenas sobreviviste a una hemorragia masiva. Te saltas la hospitalización, decides cambiar de centro y te mudas. Elena dejó su taza en la mesa, sacó una memoria USB negra de su bolsa de lona y se lo acercó a Victoria. «¿Qué es esto?»,
preguntó Victoria. Escaneos de los borradores originales y el sistema central de currículo del Grupo de Educación Valenzuela. Elena se recostó en el sofá, con voz tranquila. Cada diseño que creé hace 7 años tiene una marca de agua digital y un sello de tiempo personal. Victoria aspiró hondo, mirándola fijamente. Hay más. Elena empujó un grueso fajo de papeles impresos. Durante los últimos 6 meses, Hugo ha transferido 7 pagos por consultoría en nombre de la empresa, desde cuentas corporativas a la cuenta comercial personal de Verónica Soto, que suman 450.000 euros. He marcado todos los identificadores de las transacciones. Victoria abrió la primera página, sus ojos escaneando rápidamente los círculos rojos. Sus dedos se detuvieron. ¿Desde cuándo has estado reuniendo esto? Cuando estaba embarazada de 5 meses. Elena miró a los bebés en la habitación climatizada. Encontré un recibo de joyas de Van Cleef Arpels en el bolsillo de su traje. Victoria miró a la mujer que tenía enfrente. Su rostro estaba pálido. Necesitaba almohadas solo para sentarse. Sin embargo, de repente, parecía algo desconocida. Había pensado que Elena la había llamado para llorar por la traición de su esposo, para preguntarle cómo salvar este matrimonio. ¿Qué quieres hacer? Victoria cerró la carpeta. Ya hice que la madre de Hugo le entregara los papeles del divorcio. Elena miró a Victoria a los ojos. Quiero la custodia exclusiva de los 3 niños y mi parte legítima de los bienes gananciales. Si no acepta, lo llevaremos a los tribunales. Hugo no cederá fácilmente. Su patrimonio neto en este momento. Una vez que implique dividir las acciones corporativas, toda la junta directiva temblará. Ese es su problema. Elena bajó la mirada. Solo tienes que decirme si esta evidencia es suficiente para solicitar una orden de congelación de bienes. Es suficiente. Victoria guardó la memoria USB en su bolso. Déjamelo a mí. Después de que Victoria se fue, la suite volvió a quedar en un silencio sepulcral. Los efectos de los analgésicos estaban desapareciendo rápidamente. Elena se apoyó en la pared, avanzando lentamente hacia el baño y cerrando la puerta, aislándose de la luz del exterior. Se apoyó en el lavabo, mirándose en el espejo. Mechones de cabello se pegaban a sus mejillas por el sudor. Tenía las cuencas de los ojos hundidas y los labios agrietados y descamados. Se levantó lentamente la holgada bata de hospital. Una línea de sutura en forma de 100 pies de color rojo oscuro, de más de 10 centímetros de largo, cruzaba la parte inferior de su abdomen. La piel circundante estaba muy amoratada debido a la hemorragia masiva y al esfuerzo forzado para levantarse de la cama. Una oleada masiva de agotamiento, unida al dolor, le dobló las rodillas al instante. Elena se desplomó sin fuerza sobre la tapa del inodoro, enterrando el rostro entre las manos, con los hombros temblando incontrolablemente. El sudor frío le escocía los ojos, y de su garganta escapaban respiraciones irregulares y reprimidas. De repente, un débil llanto de bebé resonó desde la habitación climatizada de fuera. Los temblores de Elena se detuvieron abruptamente. Levantó la cabeza de golpe, limpiándose violentamente la humedad de la cara. Usando ambas manos contra la pared, se puso derecha. Abrió el grifo, se salpicó agua fría en la cara, se la secó bruscamente con una toalla, empujó la puerta del baño y salió. A las 3 de la tarde, de vuelta en la suite exclusiva del último piso del Hospital General de Madrid, Hugo Valenzuela empujó la puerta, lanzando la caja naranja de edición limitada de Hermès sobre el sofá. Elena, mira lo que te he traído. La adquisición en Milán se alargó y mi vuelo se retrasó. La habitación estaba en un silencio sepulcral. La cama plana como el hielo. Beatriz Valenzuela estaba de espaldas a él, guardando su termo. Hugo se aflojó la corbata. ¿Dónde está Elena? ¿Ha llevado a los niños a una revisión? Beatriz se dio la vuelta y miró su traje a medida. Sus ojos se volvieron fríos. Firmó el alta voluntaria esta mañana. Los dedos de Hugo se detuvieron en su corbata. ¿Regresó a la mansión? Y el Shabulo. Le dije a Julio que organizara el mejor equipo médico. Simplemente tiene que hacer una rabieta por esto. Beatriz no dijo nada. Simplemente colocó un papel fino sobre la caja de Hermès. Esto es lo que te dejó. Los ojos de Hugo se posaron en la demanda de divorcio en negrita. Su sonrisa se congeló. Mamá, ¿dejaste que montara este escándalo? Apartó el papel de un empujón. ¿A dónde puede ir una mujer con 3 bebés prematuros? Dile a Carmen que la traiga de vuelta. No la detendré. Beatriz lo miró. Cuando ella casi muere en la mesa de operaciones, ¿dónde estabas tú? Hugo se atragantó,
con los nudillos volviéndose blancos. La fusión europea estaba en una etapa crítica. No podía irme. Hice arreglos para que cuidaran de ella. ¿Para quién estoy ganando todo este dinero? ¿No es para esta familia? Beatriz suspiró, recogiendo su bolso. Hugo, no te la mereces. La puerta se cerró. Hugo se quedó solo. Miró la demanda de divorcio, y su respiración se volvió pesada. Cogió el teléfono y llamó a Carmen a la mansión. ¿Ha regresado la señora a casa? Carmen sonaba presa del pánico. Señor, la señora no ha regresado, pero antes de irse, contrató una empresa de mudanzas para vaciar todas sus pertenencias de la finca. Los pasos de Hugo se detuvieron. Media hora después, un Maybach negro frenó de golpe frente a las puertas de la finca en La Moraleja. Hugo entró corriendo. La sala de estar estaba impecable, pero cuando abrió el mueble zapatero, los zapatos planos de maternidad de Elena ya no estaban. Corrió escaleras arriba hacia el dormitorio principal y abrió el armario. Su mitad del espacio estaba completamente vacía, dejando solo perchas de madera. El tocador estaba despejado. Los vasos dobles para los cepillos de dientes en el baño ahora albergaban un solo vaso solitario. Ninguna ropa rota, ningún marco de fotos destrozado, ninguna carta de enojo dejada atrás. La habitación estaba tan vacía que era como si Elena nunca hubiera existido allí. Hugo tragó saliva con fuerza y sacó el teléfono para llamar a Elena. Sonó. ¿Dónde estás? Hugo reprimió el tic de su párpado, forzando el tono de una figura de autoridad tranquila. Cuando termines de hacer tu teatrito, dile a Julio tu dirección y enviaré un coche. Acabas de operarte. No deberías estar al aire libre. La voz al otro lado sonaba plana y seca. ¿Recibiste la demanda de divorcio? El agarre de Hugo se apretó. Elena, no la firmaré. Ese papel no tiene validez legal. No uses el divorcio para poner a prueba mis límites. Esos son tus límites, no los míos, dijo Elena a la ligera. ¿Qué es exactamente lo que quieres? La voz de Hugo se elevó. Te he explicado la situación de Verónica varias veces. No es fácil para ella trabajar sola en el extranjero. Ahora solo tengo la responsabilidad de velar por ella. Por estos celos infundados, te escapas de casa con 3 bebés. El apartamento de lujo a nombre de Verónica. El pago inicial fue transferido desde mi tarjeta secundaria. La voz sin emociones de Elena lo interrumpió. La respiración de Hugo se cortó al instante. ¿Investigaste mis cuentas? La orden de congelación de bienes del tribunal será entregada al departamento legal de la empresa mañana por la mañana. Elena no respondió a su pregunta, yendo directamente al punto. Hugo, nos vemos en los tribunales. La llamada se desconectó. Hugo se quedó petrificado en medio del dormitorio principal. Afuera, el viento soplaba, hinchando las cortinas vacías. Miró hacia el armario vacío, mientras los nudillos se le quedaban blancos. El lunes por la mañana, en la sala de juntas número 1 en el último piso de la sede del Grupo de Educación Hugo Valenzuela, la enorme mesa de nogal negro estaba llena de altos ejecutivos. Hugo estaba de pie ante una pantalla gigante, señalando con un láser el mapa de fusiones del 4º trimestre, proyectando total confianza. Las operaciones europeas deben finalizar sus desembolsos de fondos antes de fin de mes. Finanzas debe trasladar el 20% de los fondos de reserva antes del miércoles. La puerta de cristal esmerilado fue empujada con violencia. Arturo Blasco, el director de los servicios jurídicos, entró corriendo, ignorando las miradas estupefactas de los ejecutivos, y caminó directamente hacia Hugo, bajando la voz. Pero en la silenciosa habitación, sus palabras fueron claras. Señor Valenzuela, los funcionarios del juzgado están aquí. Esta es la orden de congelación de bienes de la señora Valenzuela. Arturo le entregó un documento con sellos legales, mientras su frente goteaba sudor frío. Todas las cuentas bancarias de primer nivel a su nombre personal y las acciones corporativas que representa quedaron completamente congeladas hace 10 minutos. La enorme sala de juntas se sumió en el silencio. Docenas de ojos se clavaron en Hugo. El puntero láser en su mano vaciló, el punto rojo temblando sobre la pared blanca. Miró hacia abajo, revisando la orden. En el apartado de la parte demandante, el nombre Elena Valenzuela actuó como 2 clavos de acero, clavando un frío glacial directamente en sus retinas. Apretó la mandíbula con fuerza. Hugo cerró su carpeta de golpe. Eso es todo por la reunión de hoy. Finanzas y el equipo de fusiones se quedan. Todos los demás fuera. La habitación se vació rápidamente.
Hugo tiró el documento sobre la mesa. ¿Cuánto tiempo para descongelarlo? Arturo tragó saliva. Las pruebas que ha aportado la señora Valenzuela son increíblemente exhaustivas. Incluyen una cantidad masiva de registros de transacciones originales y archivos copiados mediante procedimientos estándar. Tomará al menos 3 meses, tal vez 6, pero si la parte demandante retira voluntariamente la demanda, se puede descongelar en 24 horas. Hugo se burló, tamborileando los dedos sobre la mesa. En el fondo de sus ojos anidaba la indignación y el desdén de una figura de autoridad que estaba siendo desafiada. Dile a Relaciones Públicas que suprima esta noticia. Ella solo está teniendo una rabieta. Deje que lo congele por unos días. Una vez que se calme y se dé cuenta de que el mundo real no es un juego de niños, ella misma retirará la demanda. De regreso a su oficina del director general, Hugo se sentó. Julio colocó un café solo largo y oscuro en el borde del escritorio. ¿Averiguaste dónde está? Hugo se frotó las sienes que le palpitaban. Sí, en el Centro de Maternidad Privado Valdemar. Julio mantuvo la cabeza gacha. La señora Valenzuela reservó la suite independiente del último piso. La seguridad es muy alta. Sin cita previa, no se puede entrar. Hugo abrió el cajón derecho, sacó un talonario negro, firmó una cifra y lo arrancó. Luego abrió la caja fuerte de abajo y sacó una caja de terciopelo verde oscuro. Era un brazalete de diamantes de 1.000.000 de euros que había comprado casualmente en una boutique en Ginebra después de comprarle un collar a Verónica. Durante los últimos 7 años, se había acostumbrado a esta rutina. Cada vez que llegaba tarde a casa de un banquete, cada vez que se perdía su control prenatal o, como en esta ocasión, se perdía el parto, utilizaba este método para compensarla. Y Elena siempre lo aceptaba en silencio. Se tragaba su decepción, le servía un vaso de agua tibia y seguía siendo la impecable señora Valenzuela. Guardó la caja y el cheque en el bolsillo interior. La puerta se abrió y Verónica entró con tacones altos, sosteniendo un informe. Llevaba la nueva colección de principios de otoño de Chanel y el collar de rubíes que él le había regalado. Hugo, mi fábrica tiene que hacer su último pago hoy, pero Finanzas dijo que tu cuenta personal no fue aprobada. Su voz tenía un tono de queja perfectamente calibrado. Hugo la miró. Por alguna razón, al mirar el exquisito rostro de Verónica, la imagen de aquella cama de hospital completamente blanca pasó por su mente. La cuenta está congelada temporalmente. Pásalo por la cuenta corporativa y haz que el vicepresidente lo apruebe. Hugo apartó la mirada. Verónica se quedó paralizada rápidamente, percibiendo su mal humor. ¿Qué pasa? ¿Sigue Elena montando un numerito? ¿Quieres que vaya a explicárselo personalmente? Realmente no hay nada entre nosotros. Que congele tus cuentas y afecte las operaciones de la empresa es demasiado irrazonable. No tiene idea de lo duro que trabajas en tu puesto. El ceño de Hugo se frunció bruscamente. Solo administra tu fábrica. Se levantó, abrochándose la chaqueta de su traje, con voz gélida. Mis asuntos familiares no son para que tú los comentes. El rostro de Verónica palideció al instante y se quedó paralizada. Hugo no le dirigió otra mirada y salió con grandes zancadas de la oficina. Julio, prepara el coche para Valdemar. A las 2 de la tarde. En la sala exclusiva del Centro de Maternidad Valdemar, Elena llevaba un conjunto de ropa de estar por casa de color crema, sentada en un sillón individual, con la espalda recta. En su regazo tenía un plan de negocios impreso para un centro de educación infantil independiente. Hugo entró, trayendo consigo el frío del exterior. Su mirada recorrió la lujosa habitación y se posó en el pálido rostro de Elena. Se sentó frente a ella, cruzando las piernas por costumbre y recostándose, asumiendo el control total como si estuviera en una mesa de negociación. No es un mal ambiente. 50.000 euros al día. Sí que sabes cómo gastar mi dinero. Hugo se aflojó la corbata, con un tono lleno de la certeza de tener la ventaja. Parece que has descansado bien estos últimos días. Elena pasó una página en el plan de negocios sin levantar la vista. El depósito y el pago final de esta suite se transfirieron desde la cuenta de ahorros de mi firma de consultoría educativa de hace 7 años. Su voz carecía de emoción. No tiene nada que ver con nuestras cuentas matrimoniales. El párpado de Hugo tembló. No esperaba que ella calculara cada céntimo de manera tan meticulosa. Colocó la caja de terciopelo sobre la mesa de café y luego deslizó el cheque por debajo. Muy bien. Has tenido tu rabieta durante 4 días. Te has mudado.
Has contratado a un abogado para montar una escena enorme, has congelado mis cuentas, e incluso has arrastrado a mi madre a esto, para estamparme ese papel de divorcio basura en la cara. Ya te has divertido. Hugo la miró, suavizando el tono como si intentara convencer a una niña que hace pucheros. Este brazalete es la edición limitada que viste en la revista de París. El cheque es de 10 millones de euros. Gástalo como quieras. En cuanto al parto me equivoqué. La fusión europea realmente me ató de manos. Prometo que durante los próximos 3 meses, aparte de las reuniones de la junta directiva obligatorias, volveré a casa a la mansión todas las noches. Ahora dile a tu abogada que retire la demanda y volvamos a casa. Elena finalmente apartó la vista del plan de negocios. Miró la caja y luego a Hugo. Sus ojos estaban terriblemente tranquilos, como un antiguo pozo seco. No necesito el brazalete y no necesito el dinero. Entonces, ¿qué necesitas? Hugo frunció el ceño, con la impaciencia acumulándose en sus ojos. Se inclinó hacia adelante. Elena, no tenses la cuerda. Eres una madre que acaba de dar a luz a 3 hijos, que apenas puede caminar. ¿Qué ventaja tienes para exigir el divorcio? ¿De verdad crees que esos planes de elecciones que dibujaste en ese sótano hace años pueden amenazar los cimientos de este grupo? Elena cerró el plan de negocios. No estoy usando unos papeles viejos para amenazarte. Se inclinó hacia adelante y presionó el intercomunicador de la mesa. Cháiganlo. Hugo se burló. Todavía tienes humor para el té de la tarde. Hugo, ¿pensaste que usé el divorcio para hacerte agachar la cabeza? ¿Qué otra cosa?, replicó Hugo, sintiéndose totalmente justificado. Han pasado 7 años. Cada vez te tragas tus agravios y esperas a que te persuada. No tienes carrera. Tu círculo social gira en torno a mí. No puedes abandonar esta familia. Un camarero trajo una bandeja, dejó 2 tazas de café y se retiró en silencio. Elena empujó la taza de café americano frente a Hugo hacia él. Verónica Soto es la representante legal registrada de su fábrica. Correcto. Elena habló de repente. Las pupilas de Hugo se contrajeron, y sus dedos se aferraron a la tela de sus pantalones. ¿Cómo lo sabes?, preguntó por instinto, y su perfecta fachada se resquebrajó. No solo eso. El tono de Elena era pausado, como si estuviera leyendo un informe financiero. El año pasado, el 12 de mayo, ayudaste a su fábrica a conseguir la parcela de suelo municipal en el Parque Tecnológico del Norte. Utilizaste fondos de reserva de la empresa para avalarla personalmente. La respiración de Hugo se detuvo. La miró, dándose cuenta por primera vez de que no conocía a esta mujer. Pensó que solo era una esposa a tiempo completo que investigaba sobre comida para bebés. ¿Cómo conocía los flujos de caja más clasificados de la corporación? ¿Y qué? Hugo forzó su autoridad, intentando recuperar el control. Expliqué que ella aportaba a la empresa. La ayudé a establecerse. Es un acuerdo en el que todos ganan. No dejes que los mezquinos celos femeninos tergiversen los asuntos de negocios. 12 de mayo del año pasado. Elena repitió la fecha, mirándolo a los ojos. Hugo se congeló. Ese fue el día en que me hicieron la amniocéntesis, dijo Elena, con voz completamente firme. Esa mañana en el pasillo del hospital, me dijiste que tenías una reunión de la junta a puerta cerrada y que tendrías el teléfono apagado todo el día. La nuez de Adán de Hugo se movió violentamente. Abrió la boca, pero no pudo pronunciar una palabra. Un sudor frío le brotó en la espalda. Esperé sola en ese pasillo durante 4 horas. Cuando la aguja me perforó el abdomen, la mujer de la cama de al lado tenía a su marido cogiéndole la mano. Yo solo tenía una toallita antiséptica arrugada. Elena lo miró fijamente. Justo en ese momento, tú estabas en el registro correspondiente, firmando una garantía para Verónica. Hugo se inclinó abruptamente hacia adelante, y su voz finalmente transmitía verdadero pánico. Elena, ese día, de verdad, solo me pasé a firmar por ella. Regresé directamente a la oficina. ¿Por qué no me preguntaste? Prueba el café. Elena cortó su débil explicación, señalando la taza. Hugo miró el café y frunció el ceño. Yo no bebo americanos endulzados. Sabes que solo bebo café solo oscuro y sin azúcar. Los labios de Elena se curvaron en una fría confirmación. Sí, tú solo bebes café solo amargo. No bebes café endulzado. Ella lo miró. Pero nunca me preguntaste qué me gustaba beber a mí. Hugo se tensó. Hace 7 años en aquel sótano, solo teníamos dinero suficiente para una taza de café al día para mantenernos despiertos. Como a ti te gustaba el amargor del café solo.
Durante 7 años, te lo preparé todas las mañanas. También bebí café solo sin azúcar durante 7 años. Elena empujó el cheque de 10 millones de euros y la caja de terciopelo hacia el otro lado de la mesa, marcando un límite claro. Hugo. Odio el sabor amargo. La mirada de Hugo se posó en la caja rechazada, su corazón oprimido por una mano invisible. Un pánico que nunca antes había sentido, acompañado por el colapso de una estructura sólida, lo invadió de los pies a la cabeza. Las cosas que regalabas, el dinero que transferías, siempre eran para calmar tu propia culpa, para mantener tu fachada de hombre exitoso, no para satisfacer mis necesidades. Elena se levantó. Debido a su incisión, sus movimientos eran lentos, pero su espalda estaba recta, sus ojos eran afilados como cuchillas. Pensaste que yo era la Elena que se quedaría en su sitio, tratando tus esporádicas migajas de caridad como si fueran oro. Pero esa Elena murió en la mesa de operaciones hace 5 días. Hugo se apresuró a ponerse de pie. Su rodilla golpeó el borde de la mesa de café de mármol, derribando el americano endulzado. El líquido marrón se derramó sobre la alfombra, formando una mancha imborrable. No firmaré. Hugo la miró, con los ojos rojos y la mandíbula apretada. Su voz transmitía el pánico de una bestia atrapada y una amenaza vacía. Elena, ni se te ocurra irte. No tienes ninguna posibilidad de conseguir la custodia. Tu viejo estudio desaparecido no puede alimentar a 3 niños. ¿Cómo sobrevivirás sin mí? Elena le dio la espalda. Mañana a las 10 de la mañana, mi abogada presentará oficialmente ante el juzgado la lista completa de pruebas de tus transferencias de bienes gananciales a terceros. Dejó una conclusión clara. No nos debemos nada. Hugo, no vuelvas a buscarme. Empujó la puerta y salió. La pesada puerta de madera hizo clic al cerrarse, sellando la pesada respiración de Hugo y el desastre en el interior. Elena se apoyó contra la pared fría, soportando el dolor que sentía como una hoja de sierra oxidada arrastrándose por su abdomen. Su teléfono zumbó incesantemente. Respiró hondo, luchando contra un mareo, y respondió. Elena, los documentos complementarios para la congelación de bienes han sido aceptados íntegramente por el juzgado. La voz de Victoria Cifuentes era decisiva. El equipo legal de Hugo acaba de contactarme en privado. Su tono se ha suavizado. Quieren llegar a un acuerdo extrajudicial, ofreciendo condiciones muy atractivas. Sin acuerdo. Elena se puso de pie, caminando hacia la UCI neonatal. Prepara la demanda por la custodia absoluta y la medida cautelar relativa a los derechos de autor del sistema de currículo central como estaba planeado. Diles que no concedo nada. ¿Entendido? Elena se paró frente al cristal. La enfermera estaba ayudando al tercer bebé a expulsar los gases. Elena apoyó la palma de la mano contra el frío cristal. Exhaló un largo suspiro. El dolor, el miedo, los 7 años de costes irrecuperables y el rostro aterrorizado de Hugo se borraron de su mente. Había comenzado una nueva trayectoria. El miércoles por la tarde, en la oficina de Hugo, el director general, el director de servicios jurídicos, Arturo Blasco, colocó una copia gruesa de la demanda sobre el escritorio de mármol negro, con la frente sudando. Señor Valenzuela, esta es la demanda oficial y la lista de pruebas. Victoria Cifuentes ha solicitado una medida cautelar contra el sistema de currículo central del grupo. Si se aprueba, todos nuestros cursos en línea y autorizaciones de franquicias para la segunda mitad del año deben suspenderse inmediatamente. Hugo hizo una pausa, revisando un acuerdo de fusión. El currículo central es una obra realizada por encargo. Fue ama de casa durante 7 años. ¿Con qué base puede exigir una medida cautelar? Arturo mostró un documento escaneado en su tableta. Esta es la prueba clave. 3 meses antes de que el grupo se incorporara oficialmente, la señora Valenzuela registró los derechos de autor de toda la lógica subyacente y el marco interactivo del plan de estudios a su nombre personal en el Registro de la Propiedad Intelectual de España. Arturo señaló la letra pequeña. En la carta de autorización que firmó en aquel entonces, había un anexo que establecía que esta autorización libre de regalías es válida solo durante el matrimonio de ambas partes. Una vez que comiencen los procedimientos de divorcio, la autorización se rescinde automáticamente. Hugo se quedó mirando las palabras deslumbrantes, con el pulgar presionando tan fuerte su pluma estilográfica que sus nudillos se pusieron blancos. Ella se protegió de mí hace 7 años. Arturo inclinó la cabeza. Victoria Cifuentes es conocida por ser despiadada.
No solo están revocando los derechos de autor. Afirman que todas las ganancias comerciales generadas a partir de esto durante los últimos 7 años son bienes gananciales y exigen una división muy a favor de ella. Hugo tiró la pluma. Sigan soñando. Dile a Relaciones Públicas y a Finanzas que se preparen. Moviliza todo el efectivo disponible. Si quiere demandar, jugaré su juego. A ver cómo una mujer con 0 ingresos puede pagar los desorbitados honorarios legales de Victoria. 3 días después, en la sala de mediación previa al juicio del juzgado de primera instancia, Elena estaba sentada en el lado izquierdo de la larga mesa, con una impecable chaqueta blazer de cachemira negra, el pelo cuidadosamente atado y una postura perfectamente recta. Hugo y sus 3 abogados entraron. Se sentó frente a ella, tirando de su corbata. «Elena, ¿tienes que hacer esto tan desagradable?» Hugo ejerció su presión habitual. «Una vez que la medida cautelar se aplique, nuestras acciones caerán al menos un 20%. Si la empresa quiebra, tus bienes gananciales también se desplomarán. ¿Te enseñó Victoria este pacto de suicidio mutuamente destructivo?» Elena no respondió. Miró a Victoria. Victoria sacó un expediente y se lo deslizó a Hugo. «Señor Valenzuela, esta es la solicitud de congelación de bienes complementaria de la señora Valenzuela». Hugo no la miró. «No vine aquí a dividir céntimos. Puedo darte acciones sin derecho a voto en la empresa, siempre y cuando retires la medida cautelar y me cedas la custodia de los niños. Puedes visitarlos en cualquier momento». «No», dijo Elena rotundamente. «Elena, despierta». Hugo se inclinó hacia adelante. «¿Cómo vas a criar a 3 hijos? No has trabajado en 7 años. No tienes bienes a tu nombre y estás en posparto. El juez mira las condiciones de vida objetivas, no el amor maternal ciego. Dámelos a mí. Recibirán una educación de élite». Elena lo miró, con los ojos tranquilos, y empujó el expediente unos centímetros más. «Mira la página 4». Hugo frunció el ceño y abrió el expediente. El abogado Arturo le echó un vistazo y palideció. Era una fotocopia clara del registro de un fideicomiso constituido en Andorra. Elena miró el rostro congelado de Hugo. «El beneficiario es el hermano menor de Verónica Soto. Hace 3 años, en abril, desviaste 20 millones de euros en ganancias europeas a esta cuenta a través de canales opacos». Las pupilas de Hugo se contrajeron. «Tú». Sintió la garganta llena de algodón. La transferencia estaba altamente clasificada. Ni siquiera Arturo lo sabía. «Hace 3 años en abril», continuó Elena sin tregua. «Durante mi primer embarazo, sufrí una hemorragia severa. Mientras estaba en el quirófano sometiéndome a un procedimiento quirúrgico, tú estabas en Andorra con el hermano de Verónica, finalizando la transferencia del fideicomiso». Los dedos de Hugo arrugaron el papel. «Ese dinero era para evasión fiscal, no para Verónica», graznó. «Guarda esa defensa para el juez». Elena lo interrumpió. «Transferiste bienes gananciales masivos al extranjero. Hugo, conforme al régimen económico matrimonial, perderás esta parte por completo». Se recostó, mirando al hombre completamente descarrilado. «En cuanto a las condiciones de vida que mencionaste». Elena colocó una llave plateada sobre la mesa. «Compré una villa independiente en Marbella en efectivo la semana pasada. Además, vendí los derechos exclusivos para Europa del módulo interactivo Luz Estelar a tu competidor, Vértice Educación Infantil, por 3 millones de euros netos de impuestos». Hugo miró fijamente la llave, y su mente zumbaba. El módulo Luz Estelar fue un proyecto secundario que Elena bosquejó hacía 7 años, archivado porque les faltaban fondos. No tenía idea de que ella había conservado los derechos, y mucho menos su valor comercial. Ella había asegurado su ruta de escape hacía mucho tiempo, observándolo en silencio hacer alarde de su ego frente a ella. «No solo tengo una casa y ahorros, sino que también tengo todo el tiempo para acompañarlos mientras crecen». Elena cruzó las manos. «A diferencia de ti, que ni siquiera tuviste tiempo de firmar para el nacimiento de tus hijos». La habitación quedó en silencio. Hugo sintió que un frío escalofriante subía desde sus pies, paralizando sus extremidades. La mediación fracasó. Elena se puso de pie, abrochándose la chaqueta. «Vámonos, Victoria. Nos veremos con él en los tribunales». A las 8 de la noche en la finca de Valenzuela, el Maybach de Hugo frenó con un chirrido. Entró furioso en la sala de estar, con la corbata floja y los ojos inyectados en sangre. «Mamá». Beatriz Valenzuela bajaba las escaleras con una maleta pequeña. «Mamá, Elena se ha vuelto loca.
Quiere congelarlo todo y tener la custodia absoluta. El juicio es el próximo viernes. Tienes que ayudarme. Hugo agarró el sofá. Dile al juez que tiene depresión posparto, que está inestable. Haré los arreglos para que te quedes en mi casa, para demostrar que brindamos el mejor entorno. Beatriz golpeó con un vaso de agua en la mesa. Miró a su hijo con profundo agotamiento y tristeza. Sacó una gruesa carpeta de su bolso y la tiró sobre la mesa. Este es el acuerdo de divorcio final que su abogada envió esta tarde. La voz de Beatriz era firme. Dijo: si lo firmas, podría retirar los cargos penales por malversación corporativa. Si no, entregará las pruebas a la UDEF. El ojo de Hugo tembló. Mamá, hasta tú te pones de su lado. Soy tu hijo. Como eres mi hijo, estoy avergonzada. Beatriz lo señaló con un dedo tembloroso. ¿Sabes a dónde fui hoy? Fui a Valdemar a ver a mis nietos. Sus ojos estaban rojos. Miré a través del cristal. Las enfermeras me dijeron que Elena no podía dormir por el dolor, pero se negaba a tomar analgésicos para poder amamantar. Se sentó sola en el baño mordiendo una toalla. La respiración de Hugo se detuvo. No se quejó conmigo ni una sola vez. Solo me mostró dos cosas: el libro de cuentas de tus transferencias a esa tal Verónica y el aviso de estado crítico que ella misma firmó en la sala de partos. Mamá, ese aviso fue porque yo estaba en el extranjero. Cállate, espetó Beatriz. ¿Aún crees que fue solo un vuelo perdido? Me mostró las 17 llamadas perdidas. Julio lloraba en el pasillo y tú estabas ocupado cortando una tarta para esa mujer. Beatriz respiró hondo y las lágrimas cayeron. Cuando fracasaste hace 7 años y debías más de 1 millón, Elena vendió su casa de soltera para vivir contigo en un sótano de 600 euros en Vallecas. Cocinaba para ti, dibujaba para ti, sostuvo a esta familia. Ahora tienes dinero y la encuentras molesta. Hugo agarró los papeles del acuerdo y el borde le cortó el dedo. No iré al juicio, dijo Beatriz, caminando hacia la puerta. Mañana por la mañana me mudo a Marbella. Elena aceptó dejarme ayudar a cuidar a los niños. Mamá, ¿qué hay de mí? Beatriz no miró hacia atrás. Hugo, los errores tienen un precio. Cuando no tenías nada, ella nunca te despreció. Ahora lo tienes todo y no te la mereces. La puerta se cerró pesadamente. El lunes por la mañana, en los archivos de la empresa, Hugo, con aspecto desaliñado, estaba frente a filas de archivadores. Búscalo, le ladró al sudoroso personal de archivos. Encuentren los contratos de arrendamiento y las facturas de equipos de 2017 para demostrar que el plan de estudios se creó en las instalaciones de la empresa. Señor Valenzuela, tartamudeó el gerente. No hay contratos de arrendamiento ni listas de equipos de 2017. Julio Ponce intervino. Señor Valenzuela, entonces no teníamos departamento de administración. La dirección registrada era un sótano. No compró ordenadores. Solo tenía un portátil Lenovo usado que la señora Valenzuela trajo de la universidad. Julio colocó una caja de cartón cerrada con cinta adhesiva sobre la mesa. Su madre fue a la mansión ayer e hizo que alguien sacara esto del trastero del sótano. Hugo cortó la cinta. Subió un olor a humedad. En el interior no había secretos corporativos. Solo papeles tamaño carta sujetos, con clips de carpeta baratos, libretas gastadas y facturas de hospital desordenadas. Beatriz Valenzuela entró en la habitación. Deja de buscar en los archivos. Los orígenes de tu imperio están en estas viejas libretas. Tiró una libreta gastada frente a Hugo. Hugo abrió la primera página. Era una interfaz interactiva dibujada a mano y anotada en tinta roja. En la esquina inferior derecha había una mancha seca de color marrón oscuro. Sangre. Invierno de 2018. Las tuberías de la calefacción se rompieron. Tenías fiebre alta. Beatriz dijo con pesadez. Elena usó 2 abrigos y guantes sin dedos sentada junto a la ventana llena de corrientes de aire para dibujar esto. Sus manos se agrietaron por el frío, sangrando sobre el papel. Ni siquiera quiso comprar papel nuevo, diciendo que era propiedad de la empresa. Los dedos de Hugo se pusieron rígidos. En aquel entonces le dijiste que cuando ganaras dinero, le darías la casa más grande de la ciudad. Beatriz se burló. ¿Lo hiciste? Luego la dejaste sola en ella durante semanas. Julio dio un paso adelante y sacó una pequeña libreta de cuero negro de la caja. Señor Valenzuela, esto es del fondo de su cajón. Me dijo que lo triturara. Hugo lo abrió. Su párpado temblaba incontrolablemente.
12 de octubre, año 3, nuestro aniversario. Dijo que tenía un cliente importante. Llegó a casa a las 9 de la noche. Julio publicó una historia de Verónica cortando una tarta en el Península. Yo me bebí la sopa sola. Está bien. Ahora es director general. Hugo miró a Julio. Julio le sostuvo la mirada fríamente. Esa noche organizó una fiesta de cumpleaños para la directora Soto. Pensé que la señora Valenzuela no lo sabía. Resulta que simplemente no hablaba de ello. Hugo pasó a la siguiente página. Marzo, año 5, primera FIV fallida. Hemorragia severa. La enfermera me dijo que llamara a mi familia para el procedimiento quirúrgico. Lo llamé 6 veces. Estaba ocupado. Me transfirió 50.000 euros para comprar suplementos. El sonido del instrumental quirúrgico era tan fuerte. Me di cuenta de que 50.000 euros no podían comprar de vuelta al hijo que perdí. Todo el color desapareció del rostro de Hugo. Él pensaba que había sido solo un aborto espontáneo accidental. No sabía que ella había estado sola en un frío quirófano. Agosto, año 6, embarazada de trillizos. Alto riesgo. 8ª inyección de progesterona hoy. Encontré un billete de avión a París en el bolsillo de su traje. La semana de la moda de Verónica. Mintió sobre una reunión de la junta a puerta cerrada. Ya no me duele. Después de luchar tanto tiempo, resulta que ya no duele en absoluto. La libreta se escurrió de las manos de Hugo y cayó con un golpe sordo sobre el escritorio. Retrocedió tambaleándose y golpeó un archivador. Ella lo sabía todo. Murmuró, con la voz quebrada. ¿Por qué no peleó conmigo? Porque murió un poco cada vez a lo largo de los años. Beatriz le tiró un puñado de facturas de hospital. Mira esto. Fue a los controles sola. Enfrentó el parto prematuro sola. Mientras tú comprabas bolsos para otra mujer, la factura principal en el suelo era la factura del parto de emergencia de los trillizos. La línea de firma de la familia solo tenía el nombre de Elena garabateado a solas. Julio se quitó su identificación y la colocó sobre la mesa. Esta es la última vez que lo llamo, señor Valenzuela. He presentado mi renuncia. El traspaso se completó ayer. ¿A dónde vas? A Marbella. El Centro de Educación Infantil de la señora Valenzuela necesita un director de operaciones. Julio hizo una ligera reverencia. Señor Valenzuela, usted siempre pensó que la señora Valenzuela dependía de usted para buscar refugio, pero sin sus cimientos, su edificio se derrumbó hace mucho tiempo. Usted personalmente perdió a la mejor mujer del mundo. Julio y Beatriz salieron de la habitación. Hugo se quedó solo entre los planos amarillentos y las facturas manchadas de sangre. Volvió a coger la libreta negra. La última línea decía, año 7, hemorragia masiva. Pensé que moriría. Pero solo pensé en mis hijos. Hugo no contestó al teléfono. Finalmente puedo dejarlo ir. Las rodillas de Hugo cedieron. Un pánico colosal, como un tsunami, se estrelló contra su pecho. Se dio cuenta de que él no había mantenido a Elena. Su resistencia, talento, sangre y lágrimas habían sostenido toda su existencia. Y ahora ella le había quitado los cimientos. Marcó su número. La voz robótica de la operadora le informó que el número estaba desconectado. El teléfono cayó y se hizo añicos. Golpeó el armario de acero y le sangraron los nudillos, pero no sintió ningún dolor físico, solo un vacío agonizante. 3 meses después, en Educación Luz Estelar en Marbella, Elena colocó una pieza de un rompecabezas de madera sobre la mesa. Julio entró con un documento sellado. Vértice Educación Infantil ha implementado el nuevo módulo en 50 centros. Aquí está la participación en los ingresos del primer trimestre. Elena lo firmó. Beatriz sacó a los 3 bebés en sus cochecitos. Elena sonrió. Gracias, mamá. Elena caminó hacia la sala de reuniones y sus tacones hacían un clic constante. Mientras tanto, Hugo estaba sentado en su oficina. Mirando el folleto de Educación Luz Estelar en el que aparecía Elena como arquitecta principal, Arturo Blasco informó. El tribunal confirmó la medida cautelar. Nuestros cursos en línea han sido retirados. Las franquicias exigen reembolsos. Con sus cuentas personales congeladas, nuestro flujo de caja está muerto. ¿Cuál es la valoración de su empresa? 80 millones de euros. Hugo cerró los ojos. La mujer a la que había descuidado había construido un imperio sin él. A las 9 de la noche en la calle comercial de Marbella, un Maybach negro aparcó en las sombras.
Hugo estaba sentado dentro observando el Centro de Educación Luz Estelar, brillantemente iluminado al otro lado de la calle. Elena estaba discutiendo planes con jóvenes ejecutivos, sonriendo radiante. Una sonrisa confiada y relajada que no había visto en 7 años. Un todoterreno blanco se detuvo. Beatriz saludó desde dentro. Elena y Julio metieron a los bebés y el coche se alejó. Elena ni una sola vez miró hacia las sombras. Hugo se dio cuenta de que ella no se aferraba al odio. Simplemente, él ya no existía en su mundo. Un año después, dentro de la sala de ejecuciones del juzgado de primera instancia, Hugo presionó su huella dactilar manchada de tinta en la orden de liquidación por quiebra. El juez declaró que sus bienes corporativos y personales eran entregados para subasta. El traje a medida de Hugo ahora colgaba suelto en su cuerpo demacrado, y su cabello tenía un tercio de canas. Salió del juzgado. Una furgoneta de Educación Luz Estelar pasó por delante. Tocó una invitación de acceso exclusivo en su bolsillo para la Cumbre Europea de Innovación en Educación Infantil. Fue al centro de convenciones y se quedó en el rincón oscuro del fondo. Un ex vicepresidente lo vio. ¿Te has enterado? Todo el mundo sabe que la señora Valenzuela fue la verdadera arquitecta. En un año, Luz Estelar se hizo con el 60% del mercado de gama alta. Las luces se atenuaron. Elena dio un paso hacia el centro de atención con un traje blanco minimalista. Cuando tratamos cada respuesta como un hecho garantizado y cada compañía como algo que debe compensarse con bienes materiales, perdemos nuestro derecho a educar. Lo mismo se aplica a las relaciones y a los negocios. Estalló un aplauso atronador. Ella no mencionó a Hugo. Se había elevado a una altura que él nunca podría alcanzar, aplastando el pasado podrido bajo sus pies. En el pasillo exclusivo después del evento, Hugo la interceptó. Julio intentó bloquearlo, pero Elena lo detuvo. Miró a Hugo como si fuera un desconocido. «Señor Valenzuela, ¿necesita algo?» Hugo le entregó un documento nítido con las manos temblorosas. «Estos son todos mis bienes personales restantes. Los derechos de autor en el extranjero que volví a comprar a Vértice y un fideicomiso limpio en un paraíso fiscal. Sin deudas. Los beneficiarios son los 3 niños. Sé que es inútil ahora, pero están limpios. Tómelo como una compensación». Elena no lo aceptó. ¿Sigues jugando a esta farsa de autocomplacencia? Los derechos de autor de Vértice fueron anulados legalmente por incumplimiento de contrato hace 3 semanas. Y ese fideicomiso limpio. El hermano de Verónica contrajo deudas con usureros prestamistas vinculados al casino de Montecarlo. Los activos subyacentes fueron liquidados hace 3 meses. La respiración de Hugo se detuvo. Su última carta era basura que ella ya había visto a través. «No te queda nada», dictó Elena la sentencia final. «Parió, no tienes nada que darme y no tienes derecho a discutir una compensación». Las rodillas de Hugo cedieron y se deslizó por la pared de mármol. El documento revoloteó hasta el suelo. Elena le dijo a Julio: «Dile a seguridad que tenga más cuidado con la lista de invitados». Se alejó, con los tacones repiqueteando sin mirar atrás ni una sola vez. Fuera, el todoterreno blanco esperaba. Los niños la llamaron. Elena sonrió brillantemente, abrazándolos mientras subía. El coche se alejó hacia la brillante luz del sol. En el pasillo silencioso, Hugo se sentó en el suelo frío, enterrando el rostro entre las manos. No hubo llanto histérico, solo sus hombros vacíos temblando violentamente. En aquel luminoso pasillo entre bastidores, Hugo entró completamente despierto en un arrepentimiento sin fin donde, por el resto de su vida, nadie volvería a preguntar por él.